textualmente, se prohíbe a todos los jovencitos menores de 16 años tener redes sociales. ¿Usted sabe lo que puede pasar? ¿Habría escenario para eso? ¿Y qué implica esa propuesta? La doctora Andrea Robles es psicóloga infantil, está con nosotros al teléfono. Doctora, ¿cómo amaneció? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Es con mucho gusto. ¿Y ustedes? Y la pregunta es muy puntual. Ya veíamos ahí la justificación. Ahora voy a leer un poquito más del contenido de la ley, pero en principio la sola idea, ¿tendría escenario entre nosotros o somos ya tan complicados en el manejo de nuestros jóvenes que es prácticamente imposible? ¿O sí? Bueno, actualmente tenemos una generación totalmente digitalizada. No sería conveniente implementar en este momento una ley como esta, ¿verdad? Porque tenemos adolescentes, incluso niños que ya están digitalizados. Es una generación que ya creció con redes, tecnología. Y si implementamos una ley como esta, sin poder analizar los factores que van a influir, llegarían totalmente desactualizados. Es importante que las redes surjan, ¿verdad? Y puedan fluir, porque no solamente abarcan ciertos temas, sino es todo un tema social, ¿verdad? Y psicosocial en la parte de la salud mental. Lo que se recomienda es una supervisión, algo guiado, ¿verdad? Para los niños y los adolescentes. Y esos controles parentales que deben de existir, ¿verdad? Doctora, buenos días. ¿Esos son parte de los elementos psicosociales que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una medida como esta? Que los menores podrían estar desactualizados, que además ya están digitalizados. ¿Es parte de lo que hay que considerar y qué otras cosas? Por supuesto, es parte de lo que hay que considerar, es otra generación, ¿verdad? Está la generación Z, como la primera generación que creció con Internet y la tecnología portátil, por ejemplo, los millennials, que se les consideran los nativos digitales, y también generación Alfa, que es de 2010 en adelante, que ha crecido con un mundo totalmente digital. Implementar una ley como esta en este momento sería irnos hacia atrás, ¿verdad? Completamente, restringir, prohibir todo lo que sea prohibido va a ser una tentación en los jóvenes también, ¿verdad? Y sea como sea, los jóvenes ya tienen acceso a esta información, venir y quitarlo sería desactualizarlos completamente. Y hoy en día los avances de la tecnología son increíbles, ¿verdad? Entonces, es una ley que de repente para nuestra cultura, nuestro país, habría que analizar muy bien qué factores, ¿verdad? Toda esta parte o implementar una ley que no sea prohibición, ¿verdad? Sino poder tener un control sobre las redes sociales. Anoche, leyendo algunos de los artículos de reacción frente a lo que ha decidido Australia, leía un psicólogo que dice que el problema de salud mental no solo tiene que ver con digitalización, es que estamos viviendo un mundo complejo. Y tiene razón, ¿verdad? Le estamos echando la culpa a una parte, pero es que si el niño deja la tablet o su celular y sale a socializar, se va a encontrar un mundo que tiene esa palabra exactamente. Las cosas afuera están complejas, es difícil para ellos. Sí, la salud mental y todo lo que es la psicología, lo que vamos a abordar es toda esta parte de las habilidades sociales en los niños y en los adolescentes, todo el sistema familiar, reforzar valores, el acompañamiento que deben de dar los padres, la guía, ¿verdad? Eh, Tristemente, las familias han perdido mucha autoridad o guía con los niños y los adolescentes. Entonces se ven niños y adolescentes que están sumergidos en toda esta parte digital. Se busca un complemento, realizar un balance en la vida del niño y el adolescente y que éste pueda también tener otros espacios que no incluyan solamente la parte digital, pero apartarlos totalmente de las redes y de toda esta parte digital sería una desactualización para hoy en día, ¿verdad? Pero, doctora, y esto lo digo con mucho cariño, obviamente, y respeto por los conceptos, pero ¿es eso lo que nos lleva siempre al pero nosotros en nuestra sociedad no se podría? ¿Por qué Australia lo logra? ¿Por qué esas sociedades que también son muy avanzadas, que también tienen gente muy educada,
lo logran hacer, logran impulsar proyectos en los que se logran hacer las cosas. A veces nosotros no le ponemos muchos peros a todo. Ujú. Es una cultura bastante conservadora, ¿verdad? Australia es muy conservadora, tienen otro sistema totalmente. Ujú. Y bueno, es una recién se aprueba, una ley que recién se aprueba, ¿verdad? Entonces, habría que ver cuáles son las consecuencias a nivel positivo y negativo en esta ley, ¿verdad? Es una generación que ya está digitalizada, entonces tendríamos que ver a largo plazo qué va a suceder, ¿verdad? Con esta restricción. Entonces, comparar, digamos, esta cultura con una cultura como Centroamérica, por ejemplo, Ujú. donde ya tenemos otro tipo de ideas, otro tipo de valores, cultura, sería complicado en este momento. Por eso es que hay que esperar un tiempo para ver qué Claro. sucede con esta aprobación de la ley. Estaba buscando qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre qué recomendaciones hace y encontré una. Dice que no se expongan, habla de los niños, de los adolescentes, que no se expongan en ningún momento del día a las pantallas a los niños menores de 2 años, y además que entre los 2 y 5 años los niños usen estos dispositivos como máximo 1 hora al día. No es que se prohíba, sino que se establecen qué horarios pueden hacerlo y qué horarios pueden no hacerlos. Existe además, dice, siempre con la supervisión de un adulto, por lo que todo tiempo se excede, la recomendación se considera excesivo de acuerdo a su edad. El exceso es donde se está cometiendo el pecado. La otra parte es, doctora, que ya hay sistemas para que los padres no prohíban que se metan a las redes, les controlan desde su teléfono del papá o la mamá a qué redes sí y a qué redes no. Yo creo que esa podría ser otro camino. Por supuesto, sí, definitivamente los bebés, ¿verdad? Y los niños menores de 2 años no deberían de estar usando pantallas, sin embargo sucede, ¿verdad? Ponen video los padres y los niños automáticamente vuelven a ver y les llama la atención, ¿verdad? Porque son chicos que ya vienen con otro chip totalmente, pero ya los adolescentes a partir de los 9 años, o 8 años, los niños, ¿verdad? Y ya Sí. entrando a una preadolescencia, como los 10 años, etcétera, ya piden celular y piden estar en redes, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda en consulta psicológica es tener aplicaciones que puedan controlar el tiempo, el uso de las redes, ver dónde se está ingresando, bloquear algunas páginas que no son buenas para ellos, ¿verdad? Pero no prohibir totalmente porque son chicos que están digitalizados totalmente. Sería llevarlos a una generación, ¿verdad? De que ya pasó hace mucho tiempo y que no es la de ellos. Doctora, y una última de mi parte. ¿Desde qué edad recomienda usted que los menores tengan acceso a redes? Bueno, ya entrando a la preadolescencia, las redes forman una parte importante de los adolescentes, ¿verdad? Ujú. Y se ve mucho a partir de los 11, 12 años que ya se les permite tener acceso a redes. Sin embargo, sucede antes, ¿verdad? Yo lo recomiendo a partir de los 11 años, incluso los 10 años a veces ya tienen un teléfono, pero redes ya cuando ellos están entrando a la preadolescencia. eh, es hasta importante para ellos poder socializar también por medio de las redes, ¿verdad? Sí. Y especialmente para los adolescentes que se les dificulta un poco la parte social, a veces las redes se convierten en un medio para poder socializar. Entonces, sí, esa es la edad, ¿verdad? Mm. Sin embargo, esto no sucede en la realidad, se da mucho antes y en algunas ocasiones es difícil frenarlo, entonces se recomienda un control parental, ¿verdad? En esas situaciones. Ay, doctora, tengo las opiniones todas divididas a través de nuestro sistema del 7003-1234, gente que dice que por criterios así es que nosotros no avanzamos como región. Es que nuestro argumento es que siendo latinos somos distintos y que allá se piensa distinto. Dice aquí un oyente, dice Wilson, todo cambio es duro y un poco complicado, pero con el tiempo el ser humano se acostumbra, y aplaudo la decisión de Australia y estoy en desacuerdo con la psicóloga. Hay otra persona que dice que sí, que es apartar a los niños del mundo actual.
Otro oyente, Sergio, dice, de acuerdo con la psicóloga, soy ingeniero en sistemas, mi primer contacto con una computadora fue a los 15 años, un montón de tiempo perdido, hubiera deseado tener acceso desde muy niño, dice don Sergio, y gracias por esa opinión. Pero yo creo que al final, doctora, usted tiene razón en el sentido de que somos dos mundos distintos y que avanzar en estas cosas en nuestras regiones, pues obviamente va a ser mucho más complicado. Gracias por atendernos, doctora, por estas luces que nos da. Con mucho gusto, que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Ella es la doctora Andrea Robles, psicóloga infantil. Tengo muchos oyentes.